Bueno, bienvenidos. Vamos a ver en este videito el impuesto a la ganancia mínima presunta. Eh, es un impuesto que está derogado, pero vamos a ver los aspectos fundamentales que o sea, que rigieron este impuesto, y que hay algunos aspectos en cuanto a la complementariedad de este impuesto con el impuesto a las ganancias que todavía está vigente. Por eso vamos a ver aspectos fundamentales en cuanto a lo teórico y hacer hincapié en cuanto a su complementariedad con el impuesto a las ganancias. Bueno, vamos a ver un poquito las características de este impuesto. Es un impuesto periódico, se determina anualmente por cada periodo fiscal. Acá decíamos que cuando comenzaba el video que el impuesto está derogado. El impuesto está derogado por medio del artículo 76 de la ley 27260, que establece que se deroga este impuesto a la ganancia mínima presunta para los ejercicios fiscales que inician a partir del 1 de enero del 2019. Es un impuesto proporcional, su alícuota es del 1%, es una alícuota fija, es un impuesto indirecto porque grava una manifestación presunta de renta. Los impuestos directos gravan una manifestación directa de capacidad contributiva y no sería este caso. Es un impuesto objetivo al no contemplar en su esquema de liquidación la situación personal del contribuyente. Bueno, unos poquitos argumentos a favor que encontramos en este impuesto es que es un impuesto complementario con el impuesto a las ganancias, es decir, que se toma en cuenta el impuesto al ser complementarios entre sí. En muchos casos, al tomarse como pago a cuenta de este impuesto, el impuesto determinado del impuesto a las ganancias del mismo ejercicio, a veces no resulta saldo ingresar a la AFIP, es decir, en el mismo ejercicio me puedo tomar el impuesto determinado en el impuesto a las ganancias como pago cuenta de este impuesto a la ganancia mínima presunta. Y a veces, al hacer esa imputación, o tomarme ese pago a cuenta, resulta que no hay saldo a ingresar a la AFIP. Y es un impuesto de fácil fiscalización y bajo costo de administración. En cuanto a los argumentos en contra, es un impuesto regresivo, ya que no tiene en cuenta cómo se obtuvieron los activos. Es decir, no tiene en cuenta el pasivo. De la estructura de financiación de un contribuyente se fijan solamente, es decir, en la estructura digamos, de un contribuyente tenemos la estructura de inversión y la estructura de financiación. Este impuesto solamente se va a hacer hincapié o se va a fijar en la estructura de inversión. No le importa, digamos, no tiene en cuenta los pasivos que tuvieron que generarse para la obtención de esa inversión. Eso es uno de los argumentos en contra. Puede incentivar la fuga de capital con su ocultamiento en el exterior y no es de amplia aplicación en otros países. Y muchos fallos han declarado la inconstitucionalidad de este impuesto, ya que con este impuesto se apuntaba a captar la capacidad contributiva de una renta mínima que el legislador presumía, pero que muchas veces no existía. El mismo título del impuesto es mínima presunta, es decir, una ganancia mínima presunta, que muchas veces el legislador presumía que con ciertos parámetros a considerar se iba a generar una renta mínima presunta, pero en muchos casos no se genera. Entonces, han declarado en muchos casos la inconstitucionalidad en la aplicación de este impuesto. Es un impuesto de escasa recaudación. Si nosotros analizamos, por ejemplo, desde el año 2015, tenemos en el total de impuestos recaudados, este impuesto formó parte de un 0,25% del total de recaudación. En el 2016, un 0,23% del total de recaudación, es decir, no llega al 1%, un 0,23%. En el año 2017 se recaudó un 0,15% y en el año 2018 un 0,09%. Es decir que del análisis que hicimos desde el año 2015 al 2018, el porcentaje de recaudación es del 0,09%, oscila entre el 0,09 y el 0,25%. Por eso decimos que es de escasa recaudación. El marco normativo de este impuesto es la ley 25063 del año 2018,
y va del artículo 1 al artículo 19. Esta ley, digamos, está modificada por todas estas leyes que están viendo, y también la ley está reglamentada por el decreto 1533 del año 98. Bueno, vamos a ir al hecho imponible. El hecho imponible, los elementos esenciales son el aspecto subjetivo, como siempre decimos, el aspecto objetivo, el aspecto territorial y el aspecto temporal. Es decir, nosotros cuando veíamos el impuesto a las ganancias, en el videito que hicimos, siempre decimos que si podemos responder estas preguntas, sabemos liquidar perfectamente el impuesto. Es decir, el aspecto subjetivo lo tenemos establecido en el artículo 2 de la ley. Son sociedades domiciliadas en el país, asociaciones civiles y fundaciones, empresas y organismos del Estado, empresas de explotaciones unipersonales domiciliadas en el país, pertenecientes a personas domiciliadas en el mismo, personas físicas y sucesiones indivisas, titulares de inmuebles rurales, en relación a dichos inmuebles, aun cuando no se encontraran explotados o fueran explotados por terceros. Fideicomisos también constituidos en el país y fondos comunes de inversión. Eso lo van a encontrar en el artículo 2 de la ley. Los monotributistas no están sujetos a este impuesto por la característica de complementariedad con el impuesto a las ganancias. En el régimen del monotributo, en la cotización fija que pagan todos los meses, hay un componente destinado al impuesto a las ganancias, es decir, que con esa cotización mensual que los monotributistas pagan, están pagando un porcentaje, un ítem que es para el impuesto a las ganancias. Y como el impuesto a las ganancias es complementario, son complementarios con el impuesto a la ganancia mínima presunta, no están incluidos dentro de los sujetos del impuesto a la ganancia mínima presunta. Bueno, y los sujetos del exterior, digamos, los sujetos pasivos de este impuesto son también los establecimientos estables, que están domiciliados, ubicados en el país. Estos establecimientos estables son aquellos domicilios o locales o oficinas destinadas a desarrollar actividades que pertenezcan a personas de existencia visible o ideal que estén radicadas en el exterior. Esas unidades económicas que le denominamos establecimientos estables también son sujetos pasivos del impuesto como sujetos del exterior. Entonces son sujetos pasivos los sujetos domiciliados en el país, que tributan por los bienes situados en el país y situados en el exterior. Y los sujetos pasivos domiciliados en el exterior van a tributar por los bienes que tengan o que estén radicados y que sean de su propiedad y que estén en la República Argentina. Y también nombra este artículo 2 a quienes deben actuar como responsables sustitutos, quienes estén al frente y como responsables de los establecimientos estables que nombrábamos anteriormente, van a ser sujetos pasivos del impuesto, pero como responsables sustitutos. Y en el caso de uniones transitorias de empresas comprendidas también en este inciso, el responsable sustituto será el representante. En el caso de fideicomisos no financieros, son responsables sustitutos los fiduciarios. El objeto del impuesto, como decimos, son los activos situados en el país o en el exterior al último día del ejercicio económico. Es decir, decimos que este impuesto se fija solamente en el aspecto o en el aspecto de inversión, digamos, en la inversión del contribuyente y no en el aspecto de financiación. No tiene en cuenta cómo obtuvo esa inversión. Solamente se fija en el activo. Bueno, y la ley también determina qué se considera un bien situado en el país, cómo se evalúan los bienes situados en el país, nos determina qué se considera un bien en el exterior y cómo se evalúan los bienes situados en el exterior. Para eso les dejo a ustedes la lectura de los artículos 7, 4, 8 y 9
de la ley del impuesto. En cuanto a las exenciones, las tenemos definidas en el artículo 13. Son por ejemplo, nombra los bienes situados en el territorio de Tierra del Fuego, los bienes pertenecientes a sujetos alcanzados por régimen de inversiones de la actividad minera, los bienes pertenecientes a entidades exentas, digamos, de acuerdo a lo que determine la AFIP y a lo que se determina en el artículo 20 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, en los incisos D, F, G y M, los bienes beneficiados por una exención del impuesto subjetiva u objetiva en virtud de leyes nacionales o convenios internacionales aprobados, en los términos y condiciones que estos establezcan. Bueno, acciones y demás participaciones en entidades que sean sujetas también de este impuesto. Bueno, todos están numerados en estos incisos, pero aquí vamos a ver que hay una exención en el inciso J, que es muy importante que la tengan en cuenta, que eximía un valor mínimo de 200.000 pesos de bienes. Por ejemplo, los bienes del activo grabado en el país cuyo valor en conjunto determinado de acuerdo con las normas de esta ley sea igual o inferior a 200.000 pesos, eso iba a estar exento. Es decir, si yo tomo mi activo, mis bienes computables, mis bienes grabados no superan 200.000 pesos, ese contribuyente no estaba, digamos, es decir, ese sujeto pasivo no sería contribuyente del impuesto cuando su activo esté evaluado en menos de 200.000 pesos o menos. Y después establece que cuando el valor de los bienes supere la mencionada suma o el que se calcule de acuerdo con lo dispuesto precedentemente, según corresponda, quedará sujeto al gravamen la totalidad del activo grabado del sujeto pasivo del impuesto. Es decir, que si supera, por ejemplo, el total de bienes grabados llega a 250.000 pesos, se va a grabar el total, no es que se va a restar esos 200.000 pesos de mínimo. Ahora vamos a detenernos en esto que dice que cuando existan activos grabados en el exterior, estos 200.000 pesos se van a incrementar en el importe que resulte aplicarle a la misma el porcentaje que represente el activo grabado del exterior respecto del activo grabado total. Vamos a ver un ejercicio para que a ustedes se les aclare bien cómo se incrementa este mínimo cuando hay bienes grabados en el exterior. Porque acá dice que el mínimo es cuando el activo grabado en el país no supere el valor de 200.000 pesos. Habla de bienes grabados en el país. Y ahora dice, bueno, si yo tengo bienes grabados en el exterior, este mínimo se va a incrementar en el porcentaje que esos bienes del exterior representen sobre el total de bienes grabados. Ya vamos a ver un ejercicio. Acá en esta filmina, bueno, nos dice que esos 200.000 pesos no funciona como para restarlos, digamos, del total de bienes grabados, sino que es un tope, digamos. Si el total de bienes grabados supera 200.000 pesos, se graba el total. No funciona en el sentido de que se debe restar esos 200.000, no se resta. Hay un ejemplo de esas exenciones que decíamos de 200.000 pesos, por ejemplo. El total de bienes grabados por mínima presunta es de 195.000 pesos. En este caso no corresponde determinar el impuesto a la ganancia mínima presunta. Para bienes grabados por impuesto a la ganancia mínima presunta por un importe de 220.000 pesos, se aplica la alícuota sobre el total, que es del 1%. Y tengo un impuesto a ingresar de 2.200 pesos. Aquí vemos que se graba el total de los bienes. En el caso de que se posean bienes grabados en el exterior, esta suma de 200.000 pesos se incrementará en el importe que resulte de aplicarle la misma, es decir, a esos 200.000 pesos, el porcentaje que represente el activo grabado del exterior respecto del total del activo grabado total. Porcentaje de incremento del mínimo exento va a ser igual al total del activo grabado del exterior sobre el total del activo por 100. Un ejemplo de este mínimo incrementado, de este importe exento incrementado es
Bienes del exterior grabados por impuesto a la ganancia mínima presunta, en el exterior, 42.000 pesos. Bienes totales grabados por impuesto a la ganancia mínima presunta, 298.000 pesos. Entonces, estos 298.000 pesos me incluyen estos 42.000 pesos. Es decir, en estos 298.000 pesos tengo los bienes grabados en el país más los 42.000 pesos de grabados en el exterior. Me suma mi total de bienes grabados para mínima presunta, 298.000 pesos. Pero bienes en el exterior, de esos 298.000 pesos, 42.000 pesos son bienes grabados del exterior. Entonces, ¿cómo calculo el porcentaje? Es muy fácil, es 42.000 pesos sobre 298.000 pesos por 100. Entonces me da un 14,09% que debo incrementar estos 200.000 pesos. Es decir, mi nuevo mínimo exento, mi mínimo exento incrementado, va a ser de 200.000 pesos más 200.000 pesos por 14,09%, mi nuevo mínimo incrementado es 228.180 pesos. Es menor a 298.000 pesos. En este caso corresponde el ingreso del impuesto, ya que el mínimo no imponible incrementado es inferior al total de bienes grabados por el impuesto a la ganancia mínima presunta. Entonces ahí está ese ejemplo que hablamos del mínimo incrementado. Bueno, vamos a hablar de bienes no computables. El artículo 12 de la ley establece que no serán computables a efectos de la liquidación del impuesto el valor correspondiente a los bienes muebles amortizables de primer uso, excepto automotores, en el ejercicio de adquisición o de inversión y en el siguiente. Es decir, para bienes nuevos, de inversión en bienes nuevos, de bienes amortizables, excepto rodados, van a estar exentos, en realidad, no que están exentos, sino que no van a estar computables para el cálculo del total de bienes grabados para este impuesto en el año de inversión y en el año siguiente. Es decir, tenemos como 2 años de gracia, digamos, para no incluirlos en la base imponible. Son bienes que se informan, pero después se informan como bienes no computables. Bienes amortizables nuevos, excepto rodados, entonces no son computables. Y el valor de las inversiones de la construcción de nuevos edificios o mejoras, comprendidos en el inciso B del artículo 4, y en el ejercicio también que se efectúan esas inversiones, y en el ejercicio siguiente. Es decir, todas las inversiones nuevas, ya sea en inmuebles o en bienes amortizables, bienes muebles amortizables, de primer uso, no son computables esos bienes en el año de inversión y en el siguiente. El artículo 6 también nos dice que tampoco serán computables los dividendos en efectivos y en especie que distribuyen los sujetos pasivos que hayan cerrado ejercicio en el transcurso, digamos que pertenecientes a ejercicios comerciales de la sociedad emisoria que hayan cerrado durante el transcurso del ejercicio por el cual se liquida el impuesto. Y es decir, cualquiera fuera el año en que se generaron dichas utilidades. Y tampoco serán computables las utilidades acreditadas o percibidas por las participaciones en el capital de otras sociedades que también sean sujetos pasivos del impuesto. Entonces, artículo 12 y artículo 6, bienes no computables. Y acá hablamos del pago a cuenta. El artículo 13 nos dice que el impuesto a las ganancias determinado para el ejercicio fiscal por el cual se liquida el impuesto a la ganancia mínima presunta podrá computarse como pago a cuenta del impuesto a la ganancia mínima presunta. Estamos, por ejemplo, en el ejercicio 2018, que veremos de todo en el ejercicio 2018, determino impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta. Ese impuesto a la ganancia determinado me lo puedo tomar a cuenta para computármelo como pago a cuenta del impuesto a la ganancia mínima presunta de ese mismo año. Si el impuesto a la ganancia determinado es mayor que el impuesto a la ganancia mínima presunta, no me genera saldo a favor, es decir, me cómputo hasta el tope que me alcance. Ahora, si como consecuencia de resultar insuficiente el impuesto a las ganancias, es decir, que el impuesto a la ganancia mínima presunta, una vez computado
como pago cuenta del impuesto determinado a las ganancias, me sigue dando saldo a ingresar al fisco, se admitirá, es decir, que me quede un remanente para ingresar el impuesto a la ganancia mínima presunta por ser mayor al impuesto a las ganancias en este ejercicio, se va a admitir siempre que se verifique en cualquiera de los 10 ejercicios siguientes un excedente del impuesto a las ganancias no absorbido, computar como pago a cuenta en este último gravamen en el ejercicio en que tal hecho ocurra, el impuesto a la ganancia mínima presunta efectivamente ingresado, y hasta su concurrencia con el importe a que ascienda dicho excedente. Es decir, dada la complementariedad que tienen estos impuestos, si el impuesto a las ganancias, que yo me computo, el impuesto a las ganancias determinado, me computo para el impuesto a la ganancia mínima presunta, me sigue dando impuesto a ingresar, es decir, el impuesto a la ganancia mínima presunta es mayor que el impuesto a las ganancias, a este impuesto me lo puedo tomar a cuenta del impuesto a las ganancias para futuros ejercicios. Ya lo vamos a ver cómo funciona, porque tiene un tope para tomarse a cuenta, acá habla un tope que me puedo tomar a cuenta en estos 10 ejercicios siguientes. O sea, una vez que ustedes lo tengan claro, lo van a tener claro haciendo ejercicios. Pero tengan en cuenta que si el impuesto a las ganancias determinado no me alcanza para absorber el impuesto a la ganancia mínima presunta, ese impuesto a la ganancia mínima presunta que excede, que yo tengo que ingresar porque no me alcanzó el impuesto a las ganancias para compensármelo, para computármelo, ese saldo yo me lo puedo tomar para futuros, tengo 10 ejercicios para tomármelo a cuenta del impuesto a las ganancias, para ejercicios siguientes, pero tiene un tope. Así que eso lo vamos a ver bien en el práctico. El esquema de liquidación del impuesto a la ganancia mínima presunta es, tengo el activo evaluado según las normas contables, menos los bienes exentos, que me dice la ley de impuesto a la ganancia mínima presunta, menos bienes no computables, que veíamos del artículo 12 y estos bienes, del artículo 12 y del artículo 6, también me los resto. Rubros no considerados como activos, más menos ajuste de evaluación conforme a las normas del gravamen, porque si seguimos las normas de evaluación de los bienes, a veces hay ajustes que hacer respecto de las normas contables de evaluación. Y tengo un activo gravado según las normas del impuesto a la ganancia mínima presunta. Comparo con los 200.000 pesos del mínimo exento. Si el activo gravado es menor a 200.000 pesos, es no contribuyente del impuesto a la ganancia mínima presunta. Si por el contrario el activo gravado es mayor a 200.000 pesos, el activo gravado es base imponible del impuesto y le aplicamos el 1% y me da el impuesto determinado. A este impuesto determinado le vamos a restar el impuesto a las ganancias determinado del mismo ejercicio, menos pagos a cuenta, menos anticipos que hayamos determinado, que hayamos estado pagando para este impuesto, me los resto ahora, menos saldo a favor de periodos anteriores que pudiera haber, y me da igual al saldo de la declaración jurada a favor del fisco o a favor del contribuyente según sean los montos. Y la presentación de la declaración jurada se rige a través de la Resolución General de AFIP 2011, que establece los procedimientos, plazos y condiciones para la determinación y presentación de la declaración jurada. La declaración jurada se confecciona a través de un aplicativo que se llama ganancia mínima presunta, y la presentación y pago del impuesto resultante de la declaración jurada deberá efectuarse hasta los días que fije el cronograma de vencimientos del AFIP. Bueno, espero que les haya sido claro y vamos a ver en el práctico muchos ejercicios en cuanto a la complementariedad de este impuesto, para que lo entiendan bien. Bueno, espero que estén bien y nos vemos pronto.